Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a leer los versículos 21 hasta el final. Romanos 7, 21. La palabra de Dios dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hace poco vi una calcomanía en la defensa de un auto con el símbolo de la paz alrededor del borde y mostraba a dos niños abrazados. Y el subtítulo abajo decía: estas son todas las armas que necesitamos. Y yo me pregunté, ¿en qué planeta vive esta gente? Cuando habitemos en la tierra nueva, cuando todo pecado sea completamente erradicado, no vamos a necesitar armas para defendernos. Pero mientras el pecado esté en este mundo, necesitamos armas no solo para abrazarnos, sino para en defensa de nuestros enemigos. Así, por ejemplo, está la policía, que tiene que actuar en contra de los ladrones, de los homicidas, aunque no actúe. Pero así de desagradable como es, la realidad de la vida en este mundo caído tiene conflictos, hay conflictos. Eso también es cierto de la vida cristiana. No es cierto que todos queremos vidas pacíficas. Quizá viniste a Cristo porque alguien te dijo que en Cristo encontrarías paz. Y eso es cierto. En Cristo experimentamos la paz de Dios. En Cristo es la base para la paz entre los mismos cristianos. Tanto como sea posible, nos dice Romanos 12, que debemos estar en paz con otras personas. Y en Cristo llegamos a conocer esa paz interior, incluso cuando estamos delante de la tribulación, esa paz que antes nos faltaba. Pero mientras la vida cristiana es de paz, también es de una guerra constante. Mientras servimos a Cristo, mientras predicamos el Evangelio de la salvación, estamos en guerra. La Biblia nos habla de aquellos poderes malignos de las tinieblas. Estamos en guerra. Estamos comprometidos en una batalla entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás que cautivan las mentes de los incrédulos. Como todo cristiano sabe, hay una feroz batalla entre la carne y el espíritu, entre el viejo hombre y el nuevo
hombre. Si no aprendemos a vencer ese fuerte impulso interior de complacer nuestra carne, el pecado nos va a tomar cautivos, nos va a esclavizar. Y Pablo está describiendo aquí precisamente esa guerra interna. Y como ya lo expliqué en los dos mensajes anteriores, algunos eruditos piadosos entienden que estos versículos son una descripción de Pablo como un judío incrédulo que se esfuerza por guardar la ley de Dios, pero no lo logra. Otros argumentan que Pablo está describiendo su experiencia ya como cristiano maduro, experimentado. Incluso yo sé que los creyentes maduros tienen que pelear esta batalla contra el pecado que habita en ellos mientras vivan. Estoy de acuerdo que los creyentes maduros deben de pelear una batalla continua contra el pecado que habita en ellos, contra la carne, contra la vieja naturaleza pecaminosa. Pero no estoy de acuerdo con que esta descripción explique adecuadamente estos versículos. Pablo no simplemente está describiendo una batalla aquí, sino que está describiendo una batalla perdida. Se describe a sí mismo y dice, yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Pablo dice que no está practicando lo que le gustaría hacer, sino que está haciendo precisamente lo que odiaba. Era prisionero de la ley del pecado. Y como explicamos en el último mensaje, él estaba en este carrusel del pecado y no podía bajarse de ese carrusel. Vimos los dos primeros ciclos de ese carrusel y ahora vamos a ver el tercer ciclo de ese mismo carrusel, que sigue la misma progresión que vimos la semana pasada. Hay un hecho, hay una prueba y hay una conclusión. Si ustedes ven en sus Biblias el versículo 21 del capítulo 7, ahí está el hecho. Hallo esta ley, que el mal está en mí. La prueba, versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente. Y la conclusión en el versículo 25, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces yo rechazo la opinión de que Pablo está describiendo su experiencia como incrédulo, porque aquí Pablo dice cosas que no podría decir un incrédulo. Rechazo también el punto de vista que estaba escribiendo principalmente sobre su lucha como un creyente maduro, porque mientras los creyentes maduros sí luchan todos los días contra el pecado y algunas veces pierden la batalla, no viven en esa derrota continua y no viven en la esclavitud del pecado. Yo sostengo que estos versículos describen principalmente a un creyente inmaduro que aún no ha llegado a comprender que ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Todavía están describiendo a un creyente inmaduro que todavía no ha aprendido a confiar plenamente en el Espíritu Santo que mora en nosotros para que así podamos vencer los deseos de la carne. Pero al mismo tiempo, la guerra que Pablo está describiendo aquí es continua, incluso para los creyentes maduros. La diferencia que hay aquí es que mientras el pecado está ganando la guerra en el capítulo 7, Pablo, a través del Espíritu Santo, está ganando contra el pecado en el capítulo 8. Yo sé que en esta vida
nunca podremos obedecer la ley de Dios a la perfección. Otra vez, en esta vida yo sé que nunca podremos obedecer la ley de Dios perfectamente. Podemos obedecer a Dios consistentemente. No tenemos que ceder cada vez al pecado. Y es el ciclo frustrante que está describiendo Pablo aquí, como ese carrusel del pecado. Entonces, este ciclo lo que nos enseña es que para ganar la guerra interna, debemos comprender ese conflicto interno que tiene cada creyente para que desesperados clamemos a Dios por la liberación. En el versículo 24, Pablo está clamando: desesperado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y su exclamación en el versículo 25 nos da un rayo de esperanza, seguido de un resumen de la guerra interior. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces el capítulo 8 va a continuar revelando la liberación que Dios nos da del pecado a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero yo aquí veo por lo menos tres cosas en estos versículos. La primera es que para ganar esa guerra interior debemos comprender la naturaleza y la magnitud de este conflicto entre el pecado que mora en nosotros y el nuevo hombre. Tenemos que entender esa magnitud de ese conflicto entre el viejo hombre y el nuevo hombre. La vida cristiana es una batalla continua contra el mundo, la carne y Satanás, ¿no es cierto? Pero aquí Pablo está hablando acerca de la carne. Ahí vemos las palabras: veo otra ley en mis miembros. Y esto implica que es algo que Pablo descubrió, que llegó a comprender después de que tuvo algunos fracasos, incluso dolorosos. Descubrió esta verdad en la escuela de los golpes, de las caídas, del fracaso delante de Dios. Descubrió todo esto. Ahora, Pablo había experimentado una conversión dramática, pero esto no resultó inmediatamente en una vida de victoria de Pablo, en una vida de victoria constante contra el pecado. Y entonces aquí retrata dos combatientes en esta batalla, dos combatientes. Permítanme imaginárnoslos como dos boxeadores. En esta esquina, el campeón reinante, el viejo hombre, librando guerra en mis miembros para hacerme prisionero. En esta esquina. Pablo está usando varios términos aquí para describir ese mal interior. Tienen diferentes matices, pero llegan a la misma conclusión y describen lo mismo. Dice Pablo: hallo esta ley, versículo 21, que el mal está en mí. Versículo 23, otra ley en mis miembros que combate. Ley del pecado. Dice el versículo 24, este cuerpo de muerte. Versículo 25, con la carne. Todos estos términos se refieren al viejo hombre y su método de operación. El hombre viejo nunca es erradicado cuando yo creo en Cristo.
no se erradica con la conversión, siempre va a estar ahí. Ese hombre viejo, dice Efesios 4:2, está corrompido conforme a los deseos engañosos. Ahora, como vimos anteriormente, en nuestra posición, el viejo hombre fue crucificado con Cristo, posicionalmente, pero en la práctica, cada creyente tiene que saber que esto es cierto en su posición y entonces llevarlo a la experiencia diaria de cada uno de nosotros y considerarnos muertos al pecado. Posicionalmente estamos muertos al pecado en Cristo, pero en la práctica tenemos que considerarnos muertos al pecado. Por eso nos manda la Biblia, consideraos muertos al pecado. Si no aprendemos a hacer esto, entonces el viejo hombre nos va a hacer prisioneros de esa ley del pecado. Ahora, yo quiero que vean cómo opera en esa esquina el viejo hombre. El viejo hombre, que es la carne, que es el pecado que mora en nosotros, opera de acuerdo a una ley, de acuerdo a lo que está diciendo la Biblia aquí, a una ley. Y esa ley, él está usando la palabra ley de manera irónica. Está comparando y contrastando la ley del pecado y la ley de Dios. En ese sentido, la ley del pecado nos gobierna y con autoridad nos dice cómo debemos vivir, aunque erróneamente, totalmente mal, pero la ley nos dice cómo debemos de vivir. ¿Por qué digo esto? Esa ley del pecado promete recompensas si la obedecemos. ¿Qué te dice la ley del pecado? Vas a ser más feliz y vas a estar más satisfecho si experimentas el placer del pecado. Vas a ser más feliz. Pero también nos amenaza con sanciones si no la obedecemos. Te vas a perder de toda la diversión si no haces lo que yo te digo. Así que el pecado que mora en nosotros es poderoso. Opera como una ley. Nos manda, nos amenaza y nos seduce. El viejo hombre opera librando una guerra astuta y una guerra implacable. Pablo dice ahí en el versículo 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que combate o hace guerra. Y la guerra que libra este viejo hombre es una guerra de guerrillas, así le he puesto yo. Es una guerra de guerrillas. Este viejo hombre no se pone el uniforme de soldado y viene marchando hacia ti para que sepas que ahí viene el viejo hombre. No, el viejo hombre usa francotiradores. El viejo hombre usa minas terrestres que no puedes ver. El viejo hombre pone bombas ocultas al borde de la carretera. Civiles que se disfrazan como amigos y son tus enemigos. En otras palabras, el pecado es sutil y muy astuto. Te atrae a trampas y allí te embosca. Es implacable.
El pecado, si pierde una de las batallas, no agarra sus maletas y se va y dice a otra cosa. No acepta su derrota. Sigue viniendo a ti una y otra vez hasta que te ve derribado. Y el viejo hombre opera a través de nuestros cuerpos. Dice el versículo 23 que la ley opera en los miembros de mi cuerpo. Y Pablo se lamenta de este cuerpo de muerte, que se refiere al cuerpo físico que está bajo la gran maldición de la muerte. Y él contrasta la ley del pecado con la ley de mi mente. Ahora, yo quisiera que tengamos cuidado aquí, o podríamos caer en ese error que prevaleció en la iglesia primitiva. El gnosticismo enseñó que el cuerpo es inherentemente malo, mientras que el espíritu es bueno. Y esta idea de los gnósticos, que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, llevó a dos extremos diferentes. Algunos decían que como el cuerpo es malo, entonces debemos de tratarlo privándonos de alimentos, de comida, privándonos de comodidades y privándonos de placeres físicos. Esto es lo que se llama ascetismo. Y el apóstol Pablo lo condena enérgicamente en Colosenses 2. Pero el otro extremo es el extremo de algunos que dijeron, bueno, si el cuerpo es malo, de todas maneras, pues es mejor que disfrutes tu cuerpo. Lleva a los dos extremos. Ellos decían, lo que hace el cuerpo no tiene relación con el espíritu, entonces podrías permitirte hasta la inmoralidad sexual en tu vida, pero tu espíritu no lo toca el pecado porque tu espíritu es bueno. La Biblia, a través de Pablo y los escritos de Pablo, denuncian claramente estos errores. Entonces estaríamos muy equivocados como aquellos que se metían en los monasterios y golpeaban su cuerpo y no comían y hacían ayunos de muchos días, o como otros que dijeron, bueno, vamos a liberar nuestro cuerpo, que haga lo que quiera, total, el espíritu es bueno. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley del pecado obra a través de nuestro cuerpo físico y se manifiesta en malas acciones. Lleva cautiva a toda persona, dice Pablo, haciéndome prisionero. Entonces, por sus miembros, Pablo se está refiriendo a su carne, que es la vieja naturaleza pecaminosa. La tentación no es cierto que siempre empieza en nuestra mente, dice la Biblia, concupiscencia, nuestra mente, empezamos a idear, empezamos a darle rienda suelta en la mente a ese pecado, pero ese pecado, para manifestarse, apela a través de nuestro cuerpo. Por lo tanto, una de las estrategias contra el pecado es hacer que tu objetivo siempre sea glorificar a Dios. ¿Dónde? En tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Si nosotros glorificamos a Dios en nuestro cuerpo, estaremos más alejados de esa ley del pecado que habita en nuestros miembros. Pero el viejo hombre también opera a través de una fuerte compulsión, a través de fuertes sentimientos, no solamente a través de nuestra razón. Y ese es un error que muchos creyentes cometen porque dicen, no, pues la razón y ya lo dejo ser en mi mente y hasta ahí queda. No, el pecado sí usa la razón,
por defectuosa que pueda ser nuestra razón para atraernos. ¿Se acuerdan que Satanás razonó con Eva y le dice, no, ¿cómo va a ser posible que Dios te vaya a condenar a muerte nada más por comerte esta frutita? Ahí está la razón. Pero la razón es defectuosa muchas veces. También usó el razonamiento erróneo para que Eva dudara de la bondad de Dios al imponer ese mandato. Dios le dijo, no coman de este fruto porque si comen se mueren. Él los estaba previniendo. Dios les estaba diciendo, no lo coman, se mueren, hay muerte si lo comen. Había una prevención de Dios, un anuncio de alerta, alerta, no lo comas porque te vas a morir. Esa era la bondad de Dios manifestada para Adán y Eva. Pero Satanás llega y usa la razón y el razonamiento. No moriréis, seréis como Dios. Ahí está nuestro razonamiento. Y entonces la caída lleva a nuestras mentes y a nuestros cuerpos al cautiverio del pecado. Pero además de la razón, la tentación siempre apela a nuestros sentimientos. Fíjense que Leon Morris se refiere a eso o a la tentación como la compulsión de hacer el mal. La compulsión de hacer el mal. Entonces no es racional. Yo creo que el pecado es muy irracional. ¿Saben por qué es irracional el pecado? Porque si nos pusiéramos a pensar con la razón los efectos que va a llevar en mi vida y en la de otros ese pecado que voy a cometer, no lo cometeríamos. Entonces es irracional muchas veces. Don Kistler señaló la irracionalidad del pecado cuando astutamente observó: el pecado es peor que el sufrimiento. El pecado es peor que el sufrimiento. Pero la gente hace todo lo posible por evitar el sufrimiento, pero no hace nada para evitar el pecado. Entonces, en la primera esquina, el campeón reinante que ha dominado a la raza humana desde la caída, el viejo hombre. En la otra esquina, el nuevo retador, el hombre interior, el que se deleita en la ley de Dios. Pablo quiere hacer el bien. Él dice en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice que con su mente está sirviendo a la ley de Dios. Entonces esta es la mente de un hombre regenerado, la mente de un hombre nacido de nuevo. El hombre interior. Ese hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Leon Morris lo identifica como la nueva naturaleza en Cristo, que se renueva diariamente a la imagen del Creador. Una de las marcas del nuevo nacimiento es que Dios te da nuevos deseos. Esa es una de las marcas del creyente. Tienes un nuevo amor por Cristo que se entregó en la cruz por ti. Amas la palabra de Dios, tienes nuevos deseos. Amas su palabra y la deseas como el niño recién nacido desea la leche de su madre. Anhelas ser santo,
como el Señor Jesucristo es santo. Odias tu pecado. Te encanta estar con el pueblo de Dios. Hablar de las cosas de Dios te gusta mucho en tu vida. Y sin embargo, al mismo tiempo, sabes que en tu carne todavía hay un fuerte deseo de hacer el mal. En los nuevos creyentes, los deseos de la vieja naturaleza, el campeón reinante, a menudo triunfan sobre los nuevos deseos de la nueva naturaleza, hasta que el nuevo creyente aprende a pelear. Esta es la imagen de Pablo aquí. Tiene una nueva naturaleza, se deleita en la ley de Dios, en el hombre interior, pero todavía está siendo dominado por la vieja naturaleza. Ahora, tengan esto en cuenta. Los incrédulos no tienen dos naturalezas que están en guerra o en conflicto. No hay ese conflicto, no hay esa guerra en los incrédulos. Los incrédulos no se deleitan en la ley de Dios, no aman con alegría la palabra de Dios en sus corazones. Pero los creyentes maduros han aprendido a vestirse del nuevo hombre y despojarse del viejo hombre, y así experimentan una vida de victoria constante sobre el pecado. Pero antes de que comencemos a ver una victoria constante, a menudo experimentamos derrotas frustrantes debido al poder de ese campeón reinante, el viejo hombre. Entonces, ¿cómo viene la liberación de todo esto? La liberación de este conflicto consiste en una victoria constante sobre el pecado en esta vida y una victoria perfecta y permanente el día de nuestra resurrección, cuando estemos con nuestro Salvador. Los creyentes maduros siempre también se identifican con la lucha que se describe aquí. Incluso después de haber aprendido a vencer la tentación de manera constante, después de estar caminando con el Señor durante muchos años en obediencia a Dios, todavía nos encontramos pecando. Actuamos egoístamente sin tener en cuenta a los demás. Arremetemos con ira hasta con nuestros seres queridos. Vemos a una mujer seductora y la lujuria inunda nuestros pensamientos. Pero no veo a Pablo describiendo aquí una falta de perfección, sino una falta de obediencia. No está haciendo lo que sabe que es correcto. Está practicando lo que sabe que está mal. Está fallando por completo. Y estoy de acuerdo con Martin Lloyd-Jones, quien argumenta que este grito de angustia de Pablo no es causado por el hecho de que él está en conflicto con su naturaleza vieja, sino más bien porque persiste la derrota una y otra vez al ceder a esa vieja naturaleza. Entonces, permítanme hablar acerca de la liberación. Y la liberación no se refiere a un estado de perfección sin pecado en esta vida, no es eso, sino una victoria constante, consistente contra el pecado. Hermanos, en esta vida
Nunca amaré a Dios tan completamente como debería. Nunca amaré a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma. Soy imperfecto. Nunca amaré a los demás como me amo a mí mismo. Siempre me quedaré corto de estos mandamientos. Pero la falta de perfección no es lo mismo que la desobediencia persistente. Como una nueva creación en Cristo, por el Espíritu de Dios, puedo elegir amar a Dios pasando tiempo con Él cada día, en su palabra, en oración, reuniéndome con el pueblo de Dios para adorar a Dios cada semana, honrar a Dios con el dinero que Él me encomienda. Puedo amar a mi esposa, a mis hijos y a los demás de una manera abnegada. La liberación por la que Pablo está clamando también puede incluir esa liberación al final, cuando Cristo venga por nosotros y resucitemos en cuerpos nuevos y estar en la gloria para siempre. Pero Pablo aquí quiere ser liberado de su actual esclavitud del pecado. Quiere obedecer a Dios constantemente, incluso si esa obediencia nunca pueda ser perfecta en esta vida. La liberación del pecado siempre crea tensión con esa conciencia que hay en mí de mis muchos pecados y de mis muchos defectos. Hay una ironía en la vida del creyente. A medida que más caminas en la palabra, en obediencia a Dios, más consistentemente en esa obediencia a Dios, y te acercas más a la luz de la santa presencia de Dios, ves cada vez más cuán sucio en realidad eres. ¿No es cierto? Entre más nos acercamos a la santidad de Dios, a la perfección de Dios, nos damos cuenta de cuán malos somos nosotros. Cuando Isaías vio a Dios en su santidad, inmediatamente vio cuán pecador era. ¿Se acuerdan cuando dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey? Entre más nos acercamos a Dios, más vemos nuestro pecado. El clamor de Pablo aquí es precisamente ese. Es su pecaminosa imperfección al ver la santidad de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mí? Me parece que Lloyd Jones tiene razón cuando conecta el grito de Pablo en este contexto con su desobediencia, con su derrota, no solamente con su imperfección, pero al mismo tiempo crecer para conocer a Cristo, obedecerle más, siempre conduce a una mayor conciencia de lo pecador que soy. La liberación del pecado significa una victoria constante, una victoria consistente sobre el pecado
pero no elimina la lucha que hay en mi vida entre las dos naturalezas. Después de esa exclamación de júbilo, de gracias sean dadas a Dios, yo esperaría que Pablo hablara de la victoria sobre el pecado, pero en cambio está resumiendo la guerra que acaba de describir, que con la mente sirve a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y te deja con esa sensación de que el pecado sigue ganando constantemente. Y la victoria llega en el capítulo 8. Pero mientras que la lucha contra el pecado es una batalla de por vida, cuando, hermanos, aprendemos que no podemos ganarla con nuestras propias fuerzas, cuando aprendemos a caminar en el Espíritu, entonces y solo entonces podemos tener una victoria constante y consistente contra el pecado. Cuando yo me doy cuenta de que yo no puedo, que el pecado que mora en mí me está esclavizando, pero cuando aprendo a confiar en el Espíritu que mora en mí, el Espíritu es el poder para vencer el pecado. Pero incluso cuando caminamos en el Espíritu, la lucha contra el pecado continúa cada día de nuestra vida. La guerra dentro del capítulo 7 nunca se erradica en esta vida, pero la diferencia es que el capítulo 7 describe una derrota persistente, mientras que en el capítulo 8, como vamos a ver posteriormente, describe un triunfo y una victoria consistente, incluso frente a las pruebas más severas. Por la gracia de Dios, podemos dejar la derrota del capítulo 7 y podemos experimentar la victoria que se nos da en el capítulo 8. Yo cité a Bob de Finabu la semana pasada. El problema con muchos cristianos no es su desesperación como la de Pablo, sino la falta de desesperación. Nos conformamos con nuestros pecados y podemos vivir varios días y semanas a veces con nuestro pecado. No hay esa desesperación que clama Pablo: miserable de mí. Nos acostumbramos a vivir en vida con pecado, a estar esclavizados por el pecado. Y eso es lo que le pasa a muchos creyentes nuevos en Cristo, a muchos creyentes inmaduros que todavía no alcanzan a comprender que la victoria no está en ellos, sino en Cristo, en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Muchos creyentes no sienten la angustia de esa persistente desobediencia en su vida. Evitan la lucha, minimizan su pecado como una peculiaridad. Es que así soy yo. Esa es mi personalidad. Minimizan su pecado, diciendo: es que todos somos humanos, yo también. Minimizan su pecado. Cada uno tiene sus defectos, ¿no? Pero no vas a obtener una victoria constante sobre el pecado hasta que veas ese estándar de Dios tan elevado, esa santidad de Dios, esa lejanía del pecado. No hay pecado en su presencia. Cuando llegas a comprender
la santidad de Dios, te das cuenta cuánto estás desobedeciendo ese estándar de Dios, esa santidad. También debes darte cuenta que a menudo a través de tus repetidos fracasos, que no puedes obedecer a Dios con tus propias fuerzas. Entonces llegas desesperado y gritas: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al buscar en la palabra de Dios, aprendes que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aprendes a andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Comienzas a experimentar una victoria constante sobre el pecado en tu caminar diario, comenzando desde tus pensamientos. Dwight Eisenhower una vez dijo: la guerra es algo terrible, pero si vas a entrar en ella, tienes que hacerlo hasta el final. Tienes que hacerlo hasta el final. Subestimar el poder del pecado es una forma segura de perder. La guerra interior estará con nosotros mientras vivimos en estos cuerpos caídos. Y se puede ganar, no de manera perfecta, no de manera permanente, sino de una manera constante y consistente en el poder del Espíritu Santo. No podemos ser tibios si nos involucramos completamente en la batalla, usando los recursos que Dios nos ha dado, y en el poder de Dios podemos ganar la batalla consistentemente.